¿cuál es la carga o cuál sería el proceso más difícil que llevamos muchas veces como personas, como cristianos también, pero primeramente como personas, como seres humanos, desde que nacemos prácticamente? ¿Usted qué me diría? Eso se lo dejo para que usted lo medite y se lo responda a sí mismo, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de carga, pensamos muchas veces en pecado, pensamos muchas veces en procesos, de situaciones difíciles de la vida, en una situación en particular que llevemos, ¿no? Pero esta carga que hablo o esta situación que hablo está más arraigada y va más interno en nosotros mismos, en cómo vemos las cosas en la vida y en cómo nos relacionamos incluso con los demás. ¿Ok? Yo ayer les hice esa misma pregunta. Yo ayer estaba en un devocional en Instituto Canción que me tocó dirigir y les hice esa misma pregunta, ¿no? Porque usted me dirá, bueno, las cargas es ser como Cristo, es procurar dejar de hacer lo malo, se convierte en una carga. Pero resulta que nosotros desde que estamos muy pequeños, desde el inicio de nuestra vida, nosotros hemos necesitado de alguien, ¿cierto? Primeramente nuestra madre, ¿ok? Nuestro padre y nuestra madre, nuestro padre que colocó la semilla y nuestra madre que fuimos formados en su vientre, ¿ok? Nacemos y somos cuidados por nuestra madre, amamantados, en el caso de las mamás que pudieran amamantar, porque hay situaciones que no pudieron amamantar por situaciones de salud quizás. Y seguimos creciendo y caminando y tenemos una primera grupo de personas dentro de las cuales nos aprueban, nos estimulan, nos ayudan a caminar. Entonces nos dan, además del alimento, las cosas más básicas, ¿no? Ahora, los seres humanos tenemos la necesidad de sentir y de percibir de que somos importantes, de que somos importantes para alguien más. ¿Ok? Si alguno aquí no ha sentido eso, bueno, levante la mano y yo oro por usted. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Tenemos la necesidad básica de sentirnos amados. Todos, absolutamente todos los seres humanos. ¿Ok? ¿Qué sucede con esto? Queremos sentirnos amados, queremos sentirnos protegidos, queremos sentirnos reconocidos muchas veces. Entonces empezamos a veces a caminar en la vida desde que somos niños, a hacer cosas, decir cosas, vivir cosas, andar con personas para sentir reconocimiento. ¿Ok? Entonces, usted todavía se estará preguntando, bueno, ¿y cuál es esa carga que usted está hablando, pastor? Ya vamos a hablar de eso. Pero ¿qué sucede? Empezamos a forjar nuestra identidad como persona y como seres humanos en esa necesidad de sentir esa aprobación de la gente, de sentir que somos reconocidos en algo. Y sentimos que si no estamos recibiendo ese reconocimiento, no valemos nada. Les pongo un ejemplo, pues que es muy del día a día en nuestras vidas ahorita. Los me gustas en el Instagram, el pulgar arriba en el Facebook, ¿cierto? Entonces sentimos que si no tengo muchos me gustas porque no le importa a mucha gente. Si somos músicos, cantantes, predicadores, artistas, lo que sea que hagamos en las redes sociales, así sea que hagamos un tutorial de cómo hacer tortas, y sentimos que no tenemos muchos me gusta, es que no estoy siendo muy aprobado por la gente. No me quieren. Y resulta que los que ignoran un poco sobre esos temas de marketing no saben y no entienden que a veces esos me gusta se compran. Sí. Tú pagas para que te pongan una cantidad de me gustas, para que te pongan una cantidad de seguidores, para que te pongan... Hasta te venden las cuentas ya hechas. ¿Ok?
Entonces, entramos en el punto de la comparación porque fulanito tiene 500,000 seguidores, o bueno, Cristiano Ronaldo que tiene 600 millones y pico y Messi tiene 500 y pico, ¿verdad? Dentro de los cuales va a haber muchísimos de esos seguidores que no son reales, ¿ok? Entonces, y te sientes mal, empieza el proceso y la carga en tu corazón y en tu mente porque no te sientes aprobado. Quizás eso se origina en nuestra infancia, buscando la aprobación de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros amigos. Lo vemos desde muy pequeños los niños en el colegio. Todo padre que está aquí, que tiene hijos más grandes, puede decir que una de las luchas que tienen los niños en el colegio es la aprobación de sus amigos. Todos. Y los que no tienen hijos, que ya son jóvenes adultos, pueden decir hoy día que una de las luchas que tuvieron cuando estaban en el colegio era la aprobación de su círculo de amigos. Y decíamos y hacíamos cosas que quizás no eran agradables a Dios, incluso agradables a la sociedad, porque aquel me aprobaba. ¿Cierto? Por esa razón es que mucha gente cae en adicción a las drogas, por esa razón mucha gente cae en adicción al alcohol, por esa razón mucha gente cae en temas de criminalidad, robo, todo lo demás, hurto. Por eso mucha gente cae en temas de homosexualidad, de compartir en esas, porque eso es lo que prueba la sociedad hoy día. ¿Sí lo ven? Entonces, empezamos a tener una vida basada en buscar aprobación. Y eso se convierte en una carga constante en nosotros. Y todo lo que hacemos en la vida, sea que hacemos negocios, sea que hacemos iglesia, sea que hacemos familia, estamos buscando la aprobación de alguien. Si no tuvimos una buena paternidad, estamos buscando aprobación en todas las figuras paternas que podamos ver. ¿Ok? Entonces, eso está bien. El problema no es ese. El problema está cuando buscamos primeramente aprobación del hombre que de Dios. Y empezamos a caminar y a hacer las cosas buscando la aprobación de la gente más que la de Dios. Ahora, nosotros necesitamos esa ayuda, por supuesto, pero también necesitamos esa ayuda en el crecimiento y en el desarrollo personal, espiritual, emocional. Y cuando empezamos a caminar en esa vida buscando la aprobación de los demás, nuestra vida emocional se ve afectada. ¿Ok? Yo quiero hacerle unas preguntas para que usted las vaya haciendo un visto ahí. Chácata. Porque ¿cómo yo sé si yo soy esclavo de la búsqueda de la aprobación? Porque a veces uno dice, no vale, yo no necesito eso, a mí no me importa lo que diga la gente de mí. Entonces, empezamos a vivir muchas veces del qué dirán. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir si yo me ven haciendo esto? ¿Qué van a decir? Si somos cristianos y estamos en un círculo que es muy conservador, muy legalista, muy cerrado, decir, ¿qué van a decir si me ven bailando con mi esposa? Y viene ese pensamiento. ¿Qué van a decir si me ven entrando para el cine? Pecador. Porque fuiste a ver Harry Potter. Te vas para el infierno. Y pasa eso en la cabeza. ¿Qué van a decir si te pones una camiseta y sales para afuera de tu casa? ¿Sí lo ven? Empiezas a buscar la aprobación. No empiezas a hacer las cosas por buscar agradar a Dios, sino que dices, no voy a hacer esto porque yo quiero agradar a Dios, o sí voy a hacer esto porque quiero agradar a Dios, sino que no lo voy a hacer porque fulanito menganito va a decir tal cosa. Entonces, se convierte eso en una cárcel en nuestra vida. Se convierte en una forma de vivir donde te sientes preso de ti mismo. ¿Por qué? Porque resulta que yo no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer porque a aquel le agrada. Por ejemplo, le hago esta pregunta. ¿Usted alguna vez ha salido a algún lugar o ha ido a alguna cita o ha hecho algo donde usted no quería ir, pero fue por compromiso? Todos, absolutamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque le dio pena decir que no. Le dio miedo quizás el rechazo que sentiría. Entonces resulta que no dijiste que no, porque no querías pues. Entonces,
Porque es que es válido. O sea, yo creo que es válido que una persona te diga, mira, no quiero ir, estoy cansado, me voy a quedar en mi casa. Eso es válido, ¿verdad? Yo creo. Entonces, pero resulta que hay gente que no dice que no, porque es que se va a poner bravo conmigo, mi amiguito. Porque él se va a poner bravo, él se va a poner, no me invite más, que no te invite más. Listo. Entonces, pasa lo mismo a nivel laboral. Empezamos a decir que sí a todo y no ponemos límites. Incluso cosas que están fuera incluso del contrato que firmamos. Porque yo estoy diciendo que usted haga estrictamente lo que dice el contrato. No siempre da la milla extra, no siempre hace un poco más. Pero el punto está como, por ejemplo, mira, necesito que te quedes. Al principio te dicen, no, este trabajo es relajado, todo está chévere, de lunes a viernes, hora oficina, tú eres, estoy rey. Y de repente dicen, necesito que te quedes el sábado y el domingo. Y tú dices, no, pero la iglesia. Ni siquiera dice el sábado, pues dice, no, bueno, está bien, yo voy el sábado y tal. Ajá, el domingo, no, es que tengo iglesia. No, eso le dice al pastor, es que no puedo porque es que tengo que trabajar todos los domingos. Y dije, pero tú no habías hablado. Porque el problema no es que trabajes los domingos. El problema es que tú habías hablado algo antes. Y no dijiste que no porque te dio miedo que tu jefe se pusiera bravo. Entonces, usted me dirá, no, bueno, pastor, pero usted tiene que entender que es un tema económico. No, es un tema que tienes miedo al rechazo y a la aprobación de alguien. ¿Sí lo entiende? Sí. Entonces, pasa lo mismo cuando ponemos por encima de esas cosas que a la familia también. Entonces, ¿por qué? Hay gente, vamos a quitar de la ecuación la iglesia, gente que quizás no es creyente, hace lo mismo con el trabajo, deja por encima el trabajo que las cosas que tiene la familia. Entonces no dice que no, mira, un cliente, entonces, no, es que tengo un cliente, me apareció el cliente, resulta que el tipo se mate y resulta que el cliente no le paga. Y no dijo que no, y dejó de disfrutar un día con su familia, con sus hijos, con su esposa, o simplemente disfrutar de su hogar, en su casa, así como decía un amigo mío con las patas para arriba en el sofá, por estar supuestamente ganándote un cliente, porque el cliente se iba a ir. Y resulta que después el cliente fue el que te quedó mal a ti. ¿Sí lo ven? Entonces nos damos cuenta que tenemos constantemente un problema de la búsqueda de aprobación. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que nuestro entorno, lo que diga nuestro entorno es más importante que lo que dice Dios, tenemos un gran problema. Ahí tenemos un gran problema. Porque, véanlo así, si es que tú eres un ministro, un pastor, un líder de una iglesia, lo que sea, empiezas a hacer cosas más para agradarle a la iglesia y a la gente que a Dios. Entonces puede ser que empieces a hacer cosas que no le están agradando a Dios, pero como le agrada a la gente. Si es que tú eres una persona que tienes unos valores muy forjados en la palabra, entonces tú empiezas a ceder porque es que tu círculo social no lo aprueba mucho. ¿Sí lo ven? Entonces yo creo que es algo que tenemos que estar muy atentos porque la palabra dice que el que esté firme mire que no caiga. Y nosotros creemos muchas veces que somos tan fuertes en muchas áreas y la realidad es que a la hora de la chiquita nos caemos. Nos caemos. ¿Por qué? Porque confiamos más en nuestra propia sabiduría en algunas veces, en algunas situaciones, que realmente lo que Dios está diciendo, pon la mirada en mí. Busca primeramente el reino. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, las preguntas que le iba a hacer antes que me olvidara. ¿Cómo yo sé que yo soy un esclavo de la aprobación o de la búsqueda de la aprobación? Vaya haciendo check. Punto número 1. Cuando alguien te lleva la contraria en una opinión, por ejemplo, vamos a decir, mira, no, ese zapato es azul. Y tú le dices, no, es marrón. No, es azul. ¿Cómo te sientes cuando te sientes insultado? ¿Te sientes ofendido? ¿Te sientes atacado? Si tú te sientes así, estás buscando aprobación de esa persona. ¿Ok? Entonces, evalúe las conversaciones que usted tiene, evalúelo. Yo tuve que hacerlo. Porque yo era el tipo de persona que me sentía atacado cuando me llevaban la contraria. Como que era conmigo, era personal. No es personal. Simplemente esa persona piensa algo diferente a ti. Punto. Punto. Entonces, segundo, cuando tienes que decir algo que es quizás fuerte o que es una verdad que es necesario decir, suavizas el comentario para evitar que la gente se desagrade.
lo suavizas. Por ejemplo, así esas preguntas que le hacen las esposas a la esposa, mi amor, estoy gorda. El esposo traga grueso. Él dice, estás rellenita de amor. ¿Me entiendes? No le dice, sí, mi amor, estás gorda, se te ve el caucho. Porque el sartenazo que le dan por el cogote no va a ser normal. ¿Sí me entiendes? Suavizas, porque tú estás buscando la aprobación de tu esposa. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que darnos cuenta si a veces cuando estamos hablando en cualquier situación, estamos suavizando. Yo no estoy diciendo que vas a ser un asesino de la verdad, o sea, que vas a matar a la gente con tus palabras, ¿no? ¿Verdad? Yo no estoy hablando de eso. O sea, por supuesto que uno tiene que aprender a tener tacto. Pero eso no quiere decir que tenemos que dejar de decir lo que tenemos que decir. Por ejemplo, una realidad que al mundo hoy le cuesta. La Biblia dice, la homosexualidad es pecado. ¿No les gusta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que odio a los homosexuales? No. Los que me conocen saben que no. No, yo estoy diciendo algo que dice la palabra de Dios. Punto. ¿No te gustó? Lo lamento, pero eso es lo que dice Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es como cuando te dicen así, yo tengo un amigo que me ve por la cámara, que él está fuera del país y me dice, chamo, ¿qué pasó? ¿Te estás quedando calvo? Y yo, no. ¡Claro que sí! Porque uno avanza la edad y se va cayendo el cabello. Algunos hombres, no todos, pero... Entonces, ¿te estás quedando calvo? Me dice, chamo, cuando se ven esas entradas, ¿por qué te fregaste? Me dice. Y yo, no, tu abuela. ¿Me entiendes? Entonces te das cuenta que, claro, uno se pone a meditar, por lo menos en la familia, te dice, no, bueno, ya es que mi abuelo era así, mi papá es así. Uno se pone a ver y dice, bueno, sí puede ser. Pero lo que pasa es que en ese momento no quisiste aceptar la verdad. ¿Sí lo entienden? Entonces, tercero, hacer cosas por otra persona, pero a la vez sientes el resentimiento en ti mismo porque no le dijiste que no. Porque, como por ejemplo le dije, hacer algo por compromiso. Le dice, oye, ¿será que tú me puedes ayudar a hacer esta cosa? Y tú dices, sí, vale, yo te ayudo. Después, cuando estás, dices, tú me has dicho que no. ¿Para qué dije que sí? ¿Para qué dije que sí? Oye, ¿será que tú me puedes ayudar a hacer una mudanza? Tengo que mudar 2 cositas de mi casa para tal lado. Y tú sí, cuando vienes a ver, estás 5 horas cargando cosas y que... ¿Quién me mandó a mí a esto? Porque no pudiste decir que no. Porque nos encanta ese tema de que la gente me quiera. De agradarle a la gente. Otro punto. Constantemente estamos diciendo, ay, perdón, lo siento, discúlpame, perdón. Te dices una cosa, ay, esa camisa está sucia, pero perdón, tranquilo, estás lindo. Constantemente estamos buscando el perdón de la gente. Yo no estoy diciendo que es que no vas a pedir perdón, pide perdón, pero cuando son cosas realmente que tienes que pedir perdón. Pero cuando tú quieres pedir perdón por cosas tontas todo el tiempo, estás buscando aprobación. Entonces, yo una vez recuerdo, yo creo que lo comenté en una prédica, que yo estaba en un lugar, en un centro comercial, y tropecé a alguien, un muchacho, y yo le digo, perdón, pana. Y él me dice, perdón se le pide solo a Dios. Ah, bueno, está bien. Disculpa, pues. Pero no es que cada persona que esté en eso está, ay, perdón, disculpa que te dije, ay, perdón. Perdón si la prédica les ofende, perdón. ¿Sí lo ven? Estamos buscando aprobación cuando estamos en eso. Entonces, otra cosa. A veces la puntualidad, estamos hablando de que muchas veces hacemos el ser impuntuales a propósito para que la gente me vea. O sea, es decir, haces lo que no debes hacer para que la gente te tome en cuenta. Eso es como los niños. Véanlo así. Los niños, cuando necesitan atención de sus padres, ¿cómo se portan? Terribles. Porque están dando un mensaje. Están diciendo, papá, mamá, necesito tu atención. Y hacen todo lo posible en la casa, en el colegio, en la calle, en casa de la abuela, en casa del tío, en casa del perro, en todos lados. Y te dicen, chamos, que tu hijo está terrible. Y lo que te está queriendo decir es, papá, atiéndeme.
mamá, atiéndeme. Es lo mismo. Cuando tenemos necesidad de aprobación, hacemos cosas que quizás son indebidas, como la puntualidad puso como un ejemplo, para que yo llame la atención de la gente venga a hablar conmigo y me diga, oye, mira, pero ¿qué te está pasando? Tú lo que le estás queriendo decir a la gente, necesito que me atiendas. Préstame atención. Entonces, te das cuenta que en vez de cambiar la actitud que tienes que cambiar, en el caso de la puntualidad, o vamos a suponer que sea un trabajo, un proyecto que tú tienes que hacer y no sabes cómo hacer, tú estás todo el tiempo, ay, necesito ayuda, no sé hacerlo, necesito ayuda. Pero ya va, ¿no es mejor que te pongas a aprender cómo hacerlo? ¿O acaso no hay tutoriales ahorita por todos lados de lo que sea? Tú dices, mira, no sé cómo cambiar un zócate. Déjame buscar un tutorial en YouTube. Lo primero que tienes que hacer, bajar el breque para que no te haya quedado pegado. Claro, es lo primero que tiene que aprender la gente, ¿no? Baja el breque para que cuando vaya a agarrar el cable te quedes ahí, bailando ahí la Macarena. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que empezamos a victimizarnos muchas veces para que me presten atención. Y eso no es más que buscar aprobación de la persona y decirte, ay, pobrecito tú, pobrecito. Y eso está bien quizás una vez, 2 y hasta 3. Pero llega un momento en que la gente te dice, bueno, no, pues ya está bueno. Sal del hueco, papi. ¿Ok? Lo otro, decimos cosas que los demás quieren oír para agradarles. Entonces decir, bueno, mira, ¿a ti te parece correcto esto? ¿Tú quieres ir para la playa o para la montaña? Si tú quieres ir para la montaña, pero como la mayoría dijo la playa, tú dices, no, para la playa. No, la realidad es que tú querías ir para la montaña, ¿por qué no lo dijiste? No, vale, yo quiero ir para la montaña. La verdad es que querías comer, eso es como cuando van las parejas a comer, los matrimonios, los noviazgos, dice, ¿qué quieres comer? Y ella te dice, no sé, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Resulta que tú pides lo que tú quieres y no les gusta. A la pastora a mí nos pasan algunas situaciones, por ejemplo, a mí me gustan los mariscos, calamares, camarones, todas esas cosas, yo los amo. Ella no. Y si ella me pone a escoger a mí, yo voy a decirle, para ella. Y ella dice, no es para mí. No le gusta. Entonces no me digas lo que tú quieras. Dime, yo quisiera comerme, no sé, una pizza, una hamburguesa, lo que sea, otra cosa. Un risotto. Pero te das cuenta que empezamos a decir cosas para agradar a los demás. Otra situación que nos pasa. Cuando vamos a una tienda, por ejemplo en el centro. ¿Qué pasa cuando usted entra a una tienda en el centro? A la orden, 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 está detrás de ti, a la orden, a la orden, a la orden. Entonces tú dices, si tú quieres ver algo, así sea lo más mínimo, bueno, aquí está, mira, está, que así que te lo meten en la cartera, te lo dejan, ¿verdad? Para que compres. Y a veces uno compra por no decir no. Porque el vendedor se va a ofender. Porque el vendedor se va a ofender si tú le rechazas el producto. Y a veces saca la plata que está justo con los reales y la sacas y lo compraste. Y tú dices, yo no tuve que haber comprado eso. Y te quedaste a pie para la casa. Y bueno, vámonos caminando. Y con un producto que a lo mejor no vas a usar nunca. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que allí estamos buscando aprobación también. ¿Por qué? Porque tememos al rechazo. Cuando tememos al rechazo, tú quieres que todo el mundo te apruebe. Entonces, bueno, el vendedor te vino a vender lo que sea. A lo mejor tú dices, bueno, voy a comprarme un sombrero. Dice, pero ¿para qué vas a usar sombrero? Sí. Aquí estamos en la nieve, no hay sol. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que empezar a evaluar esas actitudes en nosotros. Si estamos caminando y haciendo las cosas por aprobación de la gente. En las iglesias, pasa. La gente hace, en todas, estoy hablando en general. La gente hace o dice cosas en la iglesia para que el pastor no se ponga bravo. Entonces sí, yo entiendo la honra al pastor, yo soy pastor. Yo entiendo la honra. Pero una cosa es que tú hagas las cosas para que yo te agrade, para tú agradarme a mí o para agradar a Dios. Si tú vas a hacer las cosas para agradar a Dios, por supuesto que vas a agradarme a mí. ¿Sí me entiendes? Entonces, no podemos caminar en la vida
pensando y esperando agradarle a todo el mundo, eso se convierte en una carga muy pesada, demasiado pesado. En el querer agradarle a todo el mundo. Miren, les digo algo, ni Cristo le agradó a todos. Cristo caminó en la tierra y había gente que no lo quería. Uno de ellos, los fariseos, Herodes, el mismo pueblo, cuando pusieron a elegir entre Barrabás y Jesús, el pueblo cogió Barrabás. Y sí, eso tenía un propósito, por supuesto, que Jesús llegara a la cruz para nosotros poder ser salvos. Claro que sí, pero la realidad es que la gente no lo aprobó. Y aún así, Cristo dijo lo que tenía que decir. ¿O acaso la gente aprobó cuando volteó las mesas en el templo porque estaba una mercadería ahí? No lo aprobaron. Si usted hubiera sido una de las personas que estaba con su tarantín vendiendo cosas allí, ¿usted le hubiera gustado que viniera quien sea a voltear la mesa, a tirarle todos los productos para el piso? No, a nadie. A nadie. Quizás esos mismos que estaban diciendo Barrabás, Barrabás, eran los que estaban en el templo en ese momento. Barrabás, porque este nos va a hacer perder real. ¿Sí lo ven? Entonces, tenemos que empezar a caminar una vida procurando realmente buscar la aprobación más de Dios que la del hombre. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Si yo le digo a usted como pastor que usted haga cosas que están fuera de Dios o fuera de la palabra, ¿usted me debería obedecer? No. No, se lo digo una vez. Si usted lo hace, se va a ir para el infierno conmigo. ¿Me entiende? Por eso es que tenemos que leer Biblia, por eso es que tenemos que saber qué dice la palabra, para saber si lo que yo les estoy hablando aquí es genuino. Entonces, allí te das cuenta que cuando nosotros necesitamos todo el tiempo buscar complacer a la gente, a todo el mundo, empiezan los problemas. Porque empieza la ansiedad, empieza la depresión, empieza el que no sé qué me pasa, entonces empiezas a tener un estrés tan fuerte porque tienes que agradar a todos y tienes que correr para acá y tienes que hacer para allá y empiezas a hacer malabares. Y empiezas a hacer malabares porque tienes que agradarle a todo el mundo. ¿Y quién dice eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que nosotros tenemos que tener una vida agradándole a todo el mundo? Si más bien la Biblia dice que por Jesucristo sufriremos persecuciones, vicisitudes, dificultades. Entonces yo no veo a unos discípulos, todo el mundo los recibían con abrazos. Mentira, mentira. Después que ya predicaron, que evangelizaron, sí, a lo mejor la gente ya los conocía, ya los quería, pero al principio no. Al principio no. Ahora, pensemos en Noé. ¿Usted cree que Noé, la sociedad de la época, quiso lo que él estaba haciendo? Era un loco, pero tú estás loco. ¿Me entienden? Entonces, si Noé hubiera buscado la aprobación de la gente, seguramente hubiera perecido en ese diluvio. Seguro. Pero Dios conocía a Noé, Dios sabía quién era Noé. Por eso lo escogió a él. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que hay situaciones en nuestra vida que pueden llegar a ser de vida o muerte, que tomamos las decisiones erradas porque estamos buscando aprobación de los demás. Es más, a veces hay gente que estudia carreras por agradar a sus padres. No porque le gustó su carrera, sino porque quería agradar a su papá, a su mamá. ¿Ok? Yo conversaba con una persona en estos días que me dice, bueno, que Dios me está llamando pastor, quiero pastorear, o sea, yo estoy llamando, pero eso es una carga muy fuerte, porque me está pasando esto y esto y esto y esto. Y la primera pregunta, yo en vez de decirle, sí, aguanta, resiste, aguanta que tú puedes ser pastor, yo le dije, ¿tú quieres ser pastor? Esa fue la pregunta que yo le hice. Porque Dios te puede llamar a lo que sea, pero si tú le dices a Dios no, entonces Dios te va a decir, ok, hijo, siga su vida, yo busco a otro. ¿Me entiendes? No hablemos de que si eso está bien, si está mal. El punto no es ese. El punto es que si tú te metes en un proceso sin tú quererlo realmente, vas a pasar roncha. Vas a pasar roncha. Entonces, al principio,
ministerialmente hablando, espiritualmente hablando, podemos pensar en Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Y después reconoció que sí. Pero claro, tuvo que pasar un proceso con Dios para poder aceptar el llamado. Quizás hay gente que le tiene que pasar así. Pero la cuestión está en que empezamos a hacer cosas como lo que digo de la carrera. Ah, voy a estudiar, no sé, yo voy a estudiar bibliotecología. ¿A ti te gusta eso? No. ¿Y por qué? Bueno, porque es que mi abuelo era bibliotecólogo y mi mamá es bibliotecóloga y yo tengo que ser bibliotecólogo. ¿Está bien? Si a ti te gusta eso, primero para estudiar eso tiene que gustarte leer. Si no te gusta leer, ¿qué vas a hacer estudiando esa carrera? Hazme el favor. Ah, no, es que yo tengo que ser, es que yo quiero ser médico, porque es que mi familia, todo el mundo es médico, pero no puedes ver sangre. ¿Ah? Nunca vamos a poder complacer a la esposa, al esposo, a los hijos, al jefe, al pastor, a papá, a mamá, a los amigos. Eso es imposible. Y a Dios a la vez. Y a Dios, o sea, y a Dios y a todo el mundo. No, porque a veces Dios te va a decir, oye, no, dile a fulanito que lo que está haciendo está mal. Entonces, si tú deseas agradar a la persona, no se lo vas a decir. Ya te metiste en problemas con Dios. ¿Verdad? Yo tengo un amigo que cada vez que hablamos de una situación personal que él ha vivido, yo soy muy frontal porque es lo que Dios me pone a decirle. Y es mi amigo. Y se pone bravo conmigo, pero me sigue llamando. Seguimos hablando. ¿Me entiendes? Porque la cuestión está que es que yo no quiero decirle las cosas para que él se agrade conmigo. A mí me interesa decirle lo que Dios necesita decirle para que su vida se transforme. Amén. Y sea diferente. Y sane las heridas que tengan que sanar, personales. Pero si nosotros estamos todo el tiempo buscando que todo el mundo nos sonría, ay, te cuento. Porque resulta que a veces ese supuesto agrado, eso cambia. El ser humano es dinámico. Por lo tanto, puede ser que hoy te agrade algo de una persona y puede ser que mañana no. Entonces nos sucede que muchas veces nos gastamos la vida en poder agradar a quien sea y esa persona después te da la espalda. ¿Y cómo quedas tú? Mal. Mal. Deprimido, triste, te sientes traicionado. Pero es que pusiste la mirada donde no es. Pusiste la mirada donde no es. Y se los digo igual a nivel de iglesia. O sea, usted no puede poner la mirada en mí. Usted tiene que poner la mirada en Cristo. Amén. Si usted pone la mirada en mí y yo le fallo, usted se cae. Y déjeme decirle, yo le puedo fallar. Porque soy humano. Porque tengo mi carácter, mi temperamento. A veces me caliento. Y le voy a decir 3 cosas y después le voy a pedir perdón. Pero entonces a lo mejor esas cosas que le dije lo hirieron. Y después entonces tengo que trabajar yo en sanar y en ayudarlo a sanar, porque es que yo le dije, barriga verde, tripas azules. Entonces usted tiene que poner la mirada en Cristo, porque si usted pone la mirada en Cristo, usted comprende mi humanidad y dice, tranquilo, no pasa nada. Amén. ¿Sí lo vemos? Amén. El problema está cuando idealizamos al hombre, idolatramos al hombre. Entonces, ¿qué nos sucede? Los que hemos tenido problemas de paternidad. Entonces empezamos a buscar a papá en todos lados, porque yo no tuve papá. ¿Verdad? Entonces todo el mundo me tiene que aprobar. Entonces si es mi jefe, lo sientes tu papá. Si es mi pastor, lo sientes tu papá. Si es mi suegro, lo sientes tu papá. Y tu suegro puede ser un papá sustituto. Pero la realidad es que si tú estás buscando para dar más a tu suegro que a tu esposa, tienes un problema. Claro que. ¿Sí lo ven? Entonces empezamos a caminar en una vida pesada, cansada, porque eso es agotador, se convierte en algo agotador en nosotros. Y tú dices, tengo 30 años, me siento cansado, como que no quiero vivir más. Claro, si tienes 30 años queriendo agradar a todo el mundo. 30 años. Y cuando estás estudiando colegio, entonces le sumas a los maestros, porque también tienes que agradar a los maestros, ¿verdad? A los vecinos, no vayas a hacer tal cosa en casa de la vecina porque te voy a dar cuando lleguemos a la casa. Tienes que agradar a la vecina. Los papás, cuando los hijos son muy intranquilos, ¿qué niño no es intranquilo? Los niños son intranquilos.
Entonces, cuando los hijos están tranquilos, los papás estamos tensos, cuando estamos en una casa ajena, el niño está brincando, tocando, haciendo. Una vez mi esposa y yo fuimos a hacer una diligencia a casa de un señor a buscar unas cosas. Y esa casa, ¿sabes? Esa casa es de abuelito. Estaba el señor, la señora, donde tienen todo delicadito, puras cositas así de cristal. Nosotros, Laura y yo, atacados. Atacados porque, y aparte que los niños estaban más pequeños. Estaban, o sea, como están curungones, ¿sabes? Y uno se ha atacado porque el señor no vaya a decir que se le va a romper la cosa a la señora, que... Pero la realidad es que son niños. Si mi hijo rompió la broma, ¿qué voy a hacer? Tener que pagarlo. ¿Qué voy a hacer? Uno le enseña, ¿no? A medida que ellos crecen, ellos aprenden. Pero la cuestión está en que nosotros tenemos que soltar realmente esa carga y dársela a Cristo. Amén. O sea, cuando hablamos, ¿sabes que la palabra nos enseña que Cristo te dice, dame tu carga y toma la mía, que la mía es ligera? Resumían, parafraseando el versículo. Amén. Pero a veces cuando nosotros pensamos en esa carga, pensamos a veces en los pecados y en las cosas, pero no en eso. No en eso. Señor, yo te entrego esto porque me siento desaprobado. Tómalo, yo no quiero eso. Me siento rechazado. Y dígame si desde niño te dijeron una palabra que te marcó. Tú si eres bruto. Tú si eres burro, yo sabía, tapado. Inútil. Eres un inútil. Te lo dijo por hecho quien sea. Un maestro, alguien en la calle, tu hermano, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, quien sea, y te marcó. Y quedaste con el tema de que soy inútil y estás buscando siempre la aprobación para demostrar que no eres un inútil. Y entonces a la larga te das cuenta que empezás a caminar en una vida donde estás haciendo cosas no porque tú quieres, sino porque quieres que los demás te lo aprueben. Y después dices, llegas a 40 años y dices, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me siento infeliz. Porque no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo que hagas, sino estás haciendo lo que los demás quieren que tú hagas. Entonces, esta persona con que yo hablaba, que me decía que yo estoy llamando, es que me estoy llamando a ser pastor. Esa persona es hijo de pastor. Y él siente la presión de la iglesia, de sus padres, de que es que tiene que ser pastor. Yo le dije, pero ya va. O sea, espérate un momento. Tú no eres pastor ni vas a ser pastor porque te lo dijo tu papá, tu mamá. Tú vas a ser pastor si Dios te llama a pastorear. No, bueno, sí, Dios me ha hablado de eso y tal. Ok. Ahora, ¿tú tienes que aceptar el llamado o no? Y eso es una decisión tuya. Personal. No de tu papá, no de tu mamá, no de la iglesia. Entonces, cuando yo hablo con otros pastores, que hablamos de ese tema de los niños, de mis hijos y de sus hijos, yo le digo, mira, mis hijos van a hacer lo que Dios diga que son. Si Dios los llama a ser ministros, eso va a ser un tema de Dios con ellos. ¿Me entiendes? Yo los voy a formar en la palabra, lo que caminar en la palabra, yo les voy a dar palabra, claro, yo los voy a formar en eso. Ya Dios verá cuál es el llamado que tiene con ellos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que empezamos a querer aprobación. Cuando hablamos en el ámbito cristiano y hablamos de palabras proféticas, ese tipo de cosas, entonces a todo el mundo espera que le den una palabra de vas a ir a las naciones, de vas a ir a predicar al mundo, y vas a mover gente, y vas a sanar con tu sombra, y vas a volar. Ajá. Pero a nadie le gusta que le den una palabra, tú vas a ir al pueblito más pequeño del país. Y ahí vas a ir a predicarle a un señor. A nadie le gusta esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque se siente rechazado y desaprobado por la iglesia. Siente que es más pequeñito. Porque yo no he escuchado esas profecías. A nadie. Yo no he escuchado profecías. Tú vas a ser tremendo ingeniero. Todo ves, vas a ser el evangelista en las naciones, vas a ser el profeta en las naciones, vas a ser el pastor, el apóstol, el arcángel y todo el mundo. Pero nunca he escuchado nada. Tú vas a ser tremendo administrador en una empresa. Porque entonces asumimos que la aprobación religiosa es que tú vas a ser un gran ministro. ¿Y si a Dios no es la voluntad de Dios? Es que ese es el asunto. Ese es el asunto. Yo he escuchado el otro día unos analistas de fútbol. Estaban hablando de temas de fútbol, de Cristiano Ronaldo, de Messi, de otros equipos donde han jugado. Y entonces diciendo, pero es que no, uno de ellos decía, pero es que no todos van a ser Cristiano Ronaldo. No todos van a ser Messi. Claro, eso es lógico.
Pero si todo el equipo fuera Cristiano Ronaldo o Messi, ahora ese equipo no le gana a nadie más nunca. No defienden. O sea, ¿me entiendes? Entonces te das cuenta que hay situaciones en la vida donde es necesario entender que cumplir la voluntad de Dios no se trata de que los demás te aprueben. Sea algo pequeño, grande, lo que sea. Yo no estoy diciendo con esto que es que no vas a buscar el consejo de la gente sabia en la palabra. Porque la Biblia dice que la multitud de consejos sea sabiduría. Ah, ¿tú quieres tomar una buena decisión en algo? Bueno, habla con el pastor, habla con la pastora, habla con un líder, habla con un hermano que esté duro en la palabra, habla con una persona que tú consideres sabia en su vida. Dale, está bien. En la multitud de consejos sea sabiduría. Pero a la larga la decisión va a ser tuya. Entonces, tú no vas a poder, fíjense que, ¿qué pasa mucho a veces? Nosotros, vamos a poner un ejemplo que le pasa a todos los pastores de la tierra. Cuando la gente se va a casar, ¿usted piensa que es o que no es, pastor? ¿Qué compromiso? O sea, tú sabrás, ora, ve si esa persona tiene el fruto del Espíritu en él, ora. Pero ¿sabes por qué hacen esa pregunta? Porque están buscando la aprobación. Y además están buscando evadir la responsabilidad de tomar la decisión. Porque si yo te digo, sí, dale, y sale mal la situación, me va a echar la culpa a mí. No, usted me dijo, pastor. No, yo no te dije no. O sea, discúlpame, pero no. Entonces, ahí está buscando aprobación. Es lo que hacemos con los padres. Cuando viene el hombre a pedir, bueno, así asustado, a pedirle la mano de la novia, que eso se ha perdido. Que yo considero que es algo necesario y útil, es bonito. Porque a la larga se convierte en una sola familia. ¿Entiendes? De ir al padre y decir, mire papá o mamá, si no está el papá, yo vengo a pedir la mano. Y la mamá te dice, pero no solo la mano, no el cuerpo, que llévatela completa. ¿Me entiendes? Pero entonces, estamos buscando la aprobación. Pero, ¿qué sucede? Fíjense que ¿qué nos dice Isaías 31? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Porque empezamos a caminar como, quiero que me aprueben, ¿qué piensas tú? ¿Y qué piensas tú? ¿Y qué piensas tú? Entonces empiezas a hacer lo que dice cada uno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiero que veamos? Que buscar la aprobación en el mundo, bien sea en el entorno o en las redes sociales, no es más que una muestra de nuestro vacío emocional. De que hay un vacío emocional. Pero ahora que dice 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si nosotros pasamos la vida buscando aprobación del ser humano, del hombre, estamos buscando una aprobación temporal. Que en el ser humano puede cambiar así, de la noche a la mañana. Vamos a poner, por ejemplo, los políticos en todo el mundo, en la tierra entera. A los políticos un día los quieren y otro día los odian. A todos. No hay excepción. Hoy te quiero y eres el mejor, mañana eres el diablo. ¿Cierto? Entonces, cuando tú haces un favor a alguien, tú eres el mejor, tú eres muy bueno. Pero cuando dices que no, eres malo. Eres un desgraciado. Porque no me ayudaste en esta situación. ¿Sí lo ven? Cambia, eso es cambiante, eso es temporal. Ahora, el agrado, la aprobación de Dios es eterna. Y quieren que les diga algo más. Ya nosotros fuimos aprobados por Dios. Por medio de Jesucristo. Porque para eso Jesús fue a la cruz. Para que tú y yo pudiéramos ser aprobados delante de Dios. Entonces no podemos hacer nada, no existe nada que podamos hacer para ser aprobados por Él. Solo creer. Solo creer. Porque además usted como yo sabe, si usted tiene un tiempo caminando con Cristo, que en el caminar con Cristo pueden haber tropiezos. Van a haber tropiezos. Que tú te vas a caer y te vas a levantar y te vas a caer y te vas a levantar. Pero eso no quiere decir que Dios te desapruebe. Porque ya Cristo hizo el trabajo. Entonces, ¿qué importa si la gente que te conoce
te critica porque eres cristiano o no. ¿Qué importa si tú haces lo que Dios te manda hacer, si a aquel le gusta o no? ¿Sí lo ven? Entonces nos damos cuenta que empezamos a tener una vida vacía buscando que el otro me aplauda. Porque si eso fuera así, si fuera tan bueno la aprobación humana, ¿por qué la gente famosa, los de Hollywood, los cantantes de todo el mundo pueden llegar al suicidio? Llegan a caer en adicción a las drogas. ¿Por qué? Si supuestamente todo el mundo los quiere. Hay un vacío tremendo. Hay un hueco en el pecho. Que cuando cierran su puerta de su cuarto, se sienten mal. Entonces, ¿qué importa eso? Y les digo, los ministros en las iglesias sufren de mucho de esa presión. Si aquel otro pastor lo quiere, si es amigo de los demás pastores, si es popular en las redes, si no es popular en las redes, si tiene no sé cuántos seguidores, si canta, si no canta, si predica bien, si predica mal. Pana, o sea, discúlpame. Si Dios te va a mandar a hacer algo y te va a mandar a decirle a alguien, te lo va a mandar a decir cómo eres tú. No como los demás dicen que tú eres. Entonces, y es que eso es muy gracioso. Mira, agarran el micrófono, ¿no? Hablan contigo así, te dicen, ¿qué pasó, chamo? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? Y cuando llega el micrófono, buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Entonces tú dices, ¿qué le pasó? ¿Sabe por qué? Porque estamos buscando la aprobación. Y que, oye, qué predicador. Por supuesto que lo que tenemos que darnos cuenta es que la aprobación del hombre tiene fecha de caducidad. Amén, claro. Se vence. La aprobación de Dios no. ¿Ok? Dice la palabra en Gálatas, ya es lo que quiero que llevarlos para cerrar por el día de hoy. Dice Gálatas 1, del 10 al 24, dice lo siguiente. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Pregunta Pablo, ¿no? Dice, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, dice el 11, es del 10 al 24. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. O sea, él era el más judío de los judíos. Mientras los jóvenes estaban así relajados y tal, él era súper estricto. ¿Ok? Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. ¿Okay? Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, a donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Amén. Cuando Pablo fue convertido por el Señor, por el Espíritu del Señor, él fue automáticamente a hacer lo que Jesús le pidió. Él no fue primero a ver si los apóstoles lo aprobaban. Voy a ver si el apóstol Pedro me deja. Dijo, porque esa es la cuestión, dice, yo la recibí por revelación por medio de Jesucristo. Porque ¿quién le iba a predicar a Pablo? Cuéntenme. Cuando él era el judío que perseguía a los cristianos, ¿quién era el que se le iba a predicar? Tú sabes que Cristo te ama y tal. ¡Ninguno! Porque le iba a quitar la cabeza. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Como ninguno le predicaba, Jesucristo mismo le predicó. Jesucristo mismo se le reveló. Y ya automáticamente él dijo, Dios me está mandando a hacer esto. Y no buscó la aprobación.
de ninguno. ¿A qué lo quiero llevar con esto, familia? Lo que Dios le está pidiendo que usted haga, hágalo. Amén. No busque la aprobación del hombre, hágalo. Porque si eso es de Dios, Dios lo va a prosperar. Amén. Si no es de Dios, usted va a tener que reconocer, sí, me equivoqué, fue cosa mía. Y no pasa nada. Pero hágalo. Porque resulta que si de verdad usted tiene esa relación con el Señor, así como lo estaba buscando Saulo, porque la realidad de Saulo es que él amaba tanto a Dios cuando era judío, que él iba contra todo el que iba contra Dios. Lo hacía de mala manera, pero lo hacía por pasión a Dios. Lo hacía porque estaba apasionado. Entonces imagínense, ya después de que se le reveló Dios realmente, ¿no lo iba a hacer? No, con más razón, más rápido pues. Porque si antes era por lo que había aprendido en el Tanakh, ¿verdad? Y lo que había aprendido en la Torá, y todos los libros que él había estudiado, entonces, y por lo que le enseñaron sus rabí, entonces, imagínate tú que cuando fue que Dios mismo se le reveló. No, ¿quién le iba a pagar esa pasión? Nadie. Nadie. Entonces, si Dios está llamándolo a algo, está encendiendo algo en usted, no busque la aprobación. Busque consejo, pero no busque la aprobación. Porque se convierte en un esclavo de eso. Y deja de dar los pasos que tenga que dar en su vida en general, porque está buscando siempre la aprobación de algo, de alguien. De papá, de mamá, del abuelo, del tío, del pastor, del amigo. Entonces no haces nada a la larga porque siempre estás buscando aprobación. Y eso aplica para todo en general, no solamente para las cosas de la iglesia. Ah, voy a estudiar esto. No, pero déjame ver si el fulanito qué piensa. Ah, yo quiero estudiar corte y costura. Déjame ver qué piensa fulanito. Entonces dicen, no, chicos, eso no da plata, te dicen. Pero es que tú no lo vas a estudiar porque te dé plata, tú lo vas a estudiar porque te apasiona. ¿Sí lo ven? Deje de buscar la aprobación del hombre. Busque más la aprobación de Dios. Es importante que la gente sentirse agradada con nosotros. Pero va a haber algo de nosotros que no le va a agradar a la gente. Hay algo que la gente no se va a sentir a gusto, que digamos o que hagamos. Entonces, es muy difícil y muy pesado que queramos agradarle siempre a todo el mundo. A mamá, a papá, a todo el mundo. A los amigos. Eso es muy difícil. Por eso es que es mejor ser genuino. Si usted quiere decir que no a algo, diga que no. Diga que no y ya está. Si quiere decir que sí, diga que sí. Y si usted va a hacer algo, aprender algo, trabajar en algo, hacer lo que sea, usted hágalo porque se siente agradado con usted y porque siente que le está agradando a Dios. Amén. Más que porque si le agradó al otro o no. Porque a la larga el otro ni pío con usted. Y saben, a veces es un pensamiento tan ególatra. Porque cuando ya uno va creciendo en edad, los que son mayores que yo me pueden afirmar eso, uno se da cuenta que uno no es importante para la gente. Que la gente no está pendiente de la vida de uno, que cada quien está metido en su rollo. Entonces, ¿qué te importa a ti si el otro? Más bien, vamos todos juntos, vamos a darle, vamos a orar uno por el otro, porque necesitamos darle. Amén. Pero dejemos de pensar con ese pensamiento adolescente de que es que todo el mundo me tiene que aprobar en algo. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que cada uno de nosotros necesita caminar en lo que Dios le está hablando. Por eso usted, en mi caso, o sea, como pastor, yo soy el tipo de pastor, y si usted lo ha hablado conmigo sabe que es así, que si usted me dice, pastor, yo siento que voy a hacer esto, debo hacer esto, yo le voy a decir, hágalo, dele, camine. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de usted. El dueño de usted es Dios. Amén. Usted es oveja de Dios, es discípulo de lo que yo le enseño acá, pero primeramente es discípulo de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene que caminar en lo que Dios le está enseñando y hacer lo que Dios haga. El hecho de pensar, ese pensamiento de que siempre vamos a hacer lo que complace a los demás, eso es como que los padres piensan que los hijos nunca se van a ir a la casa. Se van a ir. Está claro. O el hijo que por agradar a la mamá no me voy nunca a la casa porque es que mi mamá se va a poner brava. No, es que me quiero casar. Bueno, está bien, duermes tú, tu esposa y tu mamá. Wow. No pueden, ¿verdad? No se puede. Entonces, nos damos cuenta que es necesario tomar decisiones y acciones que nos lleven a caminar lo que Dios nos está llamando a hacer. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Jesús, que seas tú, Señor, tomando el control de sus emociones, de sus corazones, que seas tú sanando, Padre, todo rechazo en cada uno de nosotros. Que en el nombre poderoso de Jesús, que lo que hagamos y lo que caminemos en esta tierra durante el tiempo que tú decidas que estemos acá, Señor, sea más para buscar tu aprobación que la del hombre, Señor. Que cada cosa que caminemos y hagamos sea porque tú nos estás dirigiendo a hacerla. Que aprendamos a honrar, que aprendamos a buscar consejo, pero que primeramente pongamos la mirada en ti, Señor. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús quites de nosotros toda maldición, toda palabra que nos haya marcado de la infancia, toda cosa que nos haya querido hacer y caminar buscando la aprobación de la gente, Señor. Te pido, Padre Santo, que esas palabras sean borradas de nuestras mentes en el nombre poderoso de Jesús y sea sanada, Padre, esa herida en el corazón. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús seas tú dándonos la estrategia, la visión, las ideas, los recursos para ejecutar lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Que pongas las palabras correctas en nuestra boca, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús quites todo temor al rechazo, Padre. Que en el nombre de Jesús, que aún así como a ti, Cristo, te rechazó el mundo, Padre Santo, podamos soportarlo y caminar y hacer lo que tú nos mandes, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento hemos hecho las cosas por complacer a otros más que a ti, Señor. Y que en el nombre de Jesús seas tú llevándonos siempre a hablar con la verdad, a ser genuinos en tu presencia, Señor. Y que toda persona que nos vea pueda verlo y verte a ti. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús hagas un vallado de ángeles a nuestro alrededor. Que nos cubras de todo ataque de venganza, de todo plan del enemigo, Señor. Que bendigas, Padre Santo, cada una de las provisiones de mis hermanos. Que bendigas sus ofrendas, sus diezmos, todo lo que ellos siembran en tu reino, Señor. El tiempo que ellos te dedican, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, cada uno de ellos pueda ver cómo tú provees, cómo tú sustentas cada día. Cómo sobreabunda, Señor, en sus hogares, en sus vidas. Que sobreabunde el mosto, sobreabunde la provisión. Que bendigas cada empleo, cada negocio, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús seas tú multiplicando cada semilla al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús bendigas lo que resta o este inicio de semana. Que abras las puertas necesarias, Señor, para cada uno de nosotros. Que cierres las que deban ser cerradas, Señor. Y que en el nombre de Jesús podamos caminar siempre en lo que nos llamas a cada uno y poder hacer tu voluntad. Te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.